Shalom, bienvenidos una semana más. Ha volado el tiempo desde que les hablamos de la última edición de la Feria del Libro. Ha pasado ya un año y en él han sido muchas novedades literarias y siguen siendo muchas las que quedan por venir. Sandra Israel, directora de Hebraica Ediciones, está aquí con nosotros. Bienvenida un año más. Bien hallada, muchas gracias un año más por tener este programa y porque podamos contar aquí un poco acerca de la editorial y acerca de lo que será la Feria del Libro. Pues bueno, yo creo que la pregunta es obligada. ¿Cómo ha terminado este año con las últimas novedades? ¿Es un año prolífero? Bueno, yo creo que sí, pese a la crisis seguimos editando, no es fácil, pero en ello estamos y nos ayudan también para ello varias instituciones, como son, por un lado, Casa Sefarad Israel, como es otra nueva institución, la Institución de las Culturas de la Comunidad Autónoma de Melilla, como es también la Federación de Comunidades Judías de España, con los cuadernos de Sefarad. Y bueno, tenemos algunas novedades aquí que si quieres pues te enseño. Pues sí, por ejemplo. En esta mesa tenemos tanto libros que ya son de nuestro fondo editorial, como escrito en Sefarad, como el libro de Cansinos, Los judíos en Sefarad, que tuvo en su momento mucho éxito, como la historia de Fermosa también, acerca de la judía de Toledo, una nueva versión, y una reedición del Zohar tratada por Ariel Ben-Sion, o el diccionario básico de judío español, que también tiene mucho éxito, pero también tenemos novedades como fueron en septiembre una recopilación que hice precisamente de recetas de cocina judía, donde aunamos lo que es la tradición sefardí con la tradición ashkenaz, y bueno, pues damos un mix que me parece interesante para ver cuál es esa tradición conjunta interesante para que los demás conozcan acerca de la cultura judía, porque la comida al final es cultura también. También tenemos, con relación a Holocausto, el libro de Primo Levi, El oficio de vivir y testimoniar. Fue una novedad que presentamos con motivo de nuestros 10 años de la editorial en diciembre pasado. Y es una novedad que habla acerca de la obra de Primo Levi y cómo el Holocausto está evidentemente incurso en su obra y cómo lo trata, ¿no? Por otro lado, tenemos también En un tiempo sin libertad, semblanzas de una sefaradí inhóspita, en donde Jacobo Israel lo que hace es una serie de semblanzas, tanto de Orobio de Castro como de otros autores de la época de la Inquisición, autores que fueron perseguidos por esa Inquisición y cómo, de alguna manera, siendo flor y teniendo cuna de y en España, sin embargo, sufrieron esa persecución que fue al final una pérdida cultural para lo que fue España en ese momento. Otro libro al que le tengo mucho aprecio, por el aprecio que también le tuve a su persona, es Las coplas de Purim, que se van a presentar en breve. Es la tesis inédita de Jacob Hassan. Y bueno, pues conseguimos que Elena Romero nos cediera los derechos para que pudiéramos editarla, y yo creo que es un homenaje póstumo que le debemos como gran investigador que fue de nuestra cultura hispánica y del judeo español. Por lo tanto, hay una gran variedad donde los lectores pueden escoger y elegir. Y sobre todo ahora, ¿qué proyectos estáis desarrollando nuevos? Por ejemplo, la parte de Dabar, Centro Cultural. Sí, nos mudamos como librería, primero nos iniciamos como librería virtual, luego ya fuimos física, luego editorial, y ahora hemos emprendido un nuevo proyecto. A partir de octubre nos mudamos a lo que es ahora también el Centro Cultural Dabar. Es una iniciativa también dentro del mismo ámbito, la difusión de la cultura judía, pero a través de actividades, talleres que se llevan a cabo todos los días de la semana, no solo literarios, consta también de un curso de literatura, desde luego, donde han pasado, la verdad que nuestros amigos literatos cada 15 días venían los jueves, era un curso alterno los jueves. Pero no solo literario, sino también incluso de cocina. Anita Bensadón ha participado en nuestros cursos de cocina, también artístico. Tenemos una exposición que va a ser de Abarar también en breve, y bueno, también cine debate junto con Maccabi, etcétera, toda una serie de iniciativas culturales también para la difusión de la cultura judía. ¿Y qué nos puedes hablar de la Semana del Libro Judío y de Dabar? Sí, sí. La Semana del Libro Judío, en realidad, después de la Feria del Libro, va a tener lugar la Semana del Libro Judío, que es una iniciativa, es un poco un retomar lo que en su momento había como la Feria del Libro Judío, pero es una corta semana. Van a ser una serie de sesiones, 3 sesiones, donde se van a presentar una serie de libros en torno a diferentes temáticas, como va a ser, por un lado, la temática del Holocausto y la pedagogía dentro del Holocausto. Aquí tenemos una portada de nuestro próximo libro, que es la Guía Didáctica del Holocausto, luego entrevistaremos
homenajearemos a su autor y bueno, pues uno de sus días hablaremos de la didáctica de la enseñanza de la Shoah en España y tomaremos como base central esta publicación de este libro, que va a ser ahora recientísima. Otro día le haremos este homenaje póstumo a Jacob Hassan y tomaremos como base las coplas de Purim que recién publicamos. Y también otro libro que no está todavía aquí porque está casi por salir del horno y que va a ser La tumba del guerrero de Severiano Gil. Lo presentaremos también en otra de esas sesiones. Trata acerca de Melilla, de la formación de Melilla y de los nexos que existen entre lo que son los judíos del norte de Marruecos y España. Sandra, ¿qué nos puedes hablar de la Feria del Libro de este 2010? Sí, la Feria del Libro del 2010, bueno, como cada año participamos en la caseta de Casa Sefarad de Israel y bueno, nosotros vamos a estar del 10 al 13 de junio y vamos en nuestra caseta habrá toda una serie de firmas que tienen que ver con nuestras novedades editoriales. Os invitamos a vosotros y a todo el público a que venga esta y en sucesivas ediciones a la Feria del Libro. Pues como nos has hablado antes de la guía didáctica del Holocausto, yo creo que mejor que tú nadie para hacer una breve entrevista a su autor, que es José Eugenio Cordero. Entonces yo te voy a dejar con él y estamos seguros de que va a ser muy interesante todo lo que nos vais a contar. José Eugenio Cordero de Ciria es el autor de Guía Didáctica del Holocausto. Este libro se presentará en la Semana del Libro Judío de Dabar y será firmado también en la Feria del Libro del Retiro, en la caseta 345 de Casa Sefarad de Israel. José Eugenio Cordero de Ciria es licenciado en Historia Contemporánea y profesor también de Historia Contemporánea de secundaria y ha participado en varios cursos, proyectos acerca de la Shoah, acerca del Holocausto. José Eugenio, cuéntanos cómo has llegado a la didáctica del Holocausto y el porqué de esta guía didáctica del Holocausto. Pues yo soy, como te has dicho, licenciado en Historia Contemporánea y desde siempre me ha interesado, claro, la historia contemporánea en general, la historia de la Segunda Guerra Mundial, todo este tipo de problemas siempre me ha preocupado. También hace ya años soy socio de Amnistía Internacional y porque me interesaban, porque me preocupaban mucho las cuestiones sobre derechos humanos. Bueno, entonces es obvio que si pensamos en derechos humanos y pensamos en historia contemporánea, pues llegar a los genocidios en general y al Holocausto en particular, pues era un camino muy natural. En 2005 hubo un curso que organizó el Centro de Profesores de las Acacias en Madrid. Organizaron un curso sobre el Holocausto, que venían unos profesores de Yad Vashem y naturalmente pues a partir de ahí ya estoy metido en este tema. Bueno, es obvio, como dices, pero no es tan cierto en España. Es verdad que desde hace un tiempo se han ido desarrollando tanto cursos, también existen diferentes iniciativas, como también Didáctica Shoah y otras tantas, que sí que inciden en esta educación para el Holocausto, sobre todo en secundaria, pero hasta ahora no ha sido así. Yo creo que el hecho de esta iniciativa de la guía didáctica es importante como un hecho histórico, no solo literario, sino histórico en España. Es cierto que por razones... Pues porque España no entró en la Segunda Guerra Mundial, porque la minoría judía en España siempre ha sido muy pequeña, por razones diversas. El Holocausto siempre se ha visto como una cosa completamente ajena a España, completamente fuera de nuestro campo de intereses. Y es cierto que la enseñanza del Holocausto en España está ahora mismo prácticamente a cero, empieza a llevarse a cabo, pero bueno, yo por ejemplo cuando estudié en la universidad no existía el Holocausto, existía la Segunda Guerra Mundial, existían los campos de concentración, no existía el Holocausto y en los libros de historia contemporánea de bachillerato no existe o apenas existe el Holocausto, eso es. Y dices tú algo ajeno, ¿y cómo a través de este libro, porque yo lo sé, pero quiero que el resto de nuestros espectadores también lo sepa, cómo a través de este libro consigues tú que el Holocausto no sea un hecho ajeno y consigues que el pedagogo se lo traslade así a sus alumnos? Yo entiendo que el Holocausto es, por encima de todo, un hecho crucial en la historia de Europa. Es un hecho que sucede en Europa, sucede en una tradición cultural, en una tradición de civilización europea y de alguna manera pues, es una consecuencia de esta mentalidad pragmático-científica europea. Entonces, bueno, pues España es Europa
es un hecho, guste o no guste. Entonces, en este sentido, nosotros participamos de la historia del Holocausto. ¿Qué más nos puedes contar acerca de tu libro? ¿Cuáles son las partes básicas? ¿Cuáles son los temas básicos que cualquier profesor debería tratar a la hora de tratar el Holocausto? En las orientaciones didácticas que da Yad Vashem, ellos suelen dividir el tema del estudio del Holocausto en tres partes: víctimas, perpetradores y testigos. Y eso es un poco como si dijéramos hay que poner tres focos en todo momento. Yo la división que he hecho es un poco más de tipo cronológico, pero siempre poniendo atención a estos tres aspectos, a estos tres distintos personajes, o protagonistas, mejor dicho. Por una parte me preguntaba unas cuestiones conceptuales, ¿qué es el Holocausto? Creo que no todos los profesores tienen... Todo el mundo sabe más o menos qué es el Holocausto, pero hay que insertarlo en una historia de genocidios, hay que diferenciar lo que es genocidio de lo que es Holocausto, hay que diferenciar lo que es genocidio de lo que no es genocidio, por ejemplo, limpieza étnica, cosas de estas. Después, en segundo lugar, me preguntaba acerca de por qué a los judíos. Entonces, aquí hablaba un poco de la historia del judaísmo. Sobre todo creo que es fundamental destacar que los judíos no nacieron como víctimas, ni hoy en día lo son, ni lo eran tampoco en 1930. Los judíos eran comunidades distintas, diversas. Luego, por último, el cómo se realizó el Holocausto y, finalmente, qué pasó después del Holocausto, qué pasó con estas personas que eran víctimas y que sobrevivieron al Holocausto. Un último tema antes de terminar, y es precisamente parte de este título. ¿Por qué elegiste Holocausto y no Shoah? Es un tema controvertido, pero yo creo que merece la pena hablarlo brevemente, por lo menos. No soy purista, me parecen bien las dos expresiones, simplemente por razones de tipo práctico. Yo entiendo quienes dicen que Holocausto no les gusta porque tiene este matiz sagrado, pero lo cierto es que la palabra Holocausto es la que se usa. Las palabras son vivas, independientemente de su origen etimológico. Las palabras funcionan como funcionan. Holocausto lo entiende todo el mundo, y yo cuando hablo de Shoah siempre me veo obligado, cuando hablo, por supuesto, con gente no judía, se entiende, me veo siempre obligado a explicar por qué digo Shoah y a qué me refiero cuando digo Shoah. Pensaba que era un libro dirigido a un público básicamente no judío. Es decir, que también sigue la propia línea pedagógica, el propio título, es decir, para facilitar la comprensión, el estudio, etcétera, utilizas Holocausto como un término de mejor difusión, de mejor comprensión. Bueno, pues muchas gracias, José Eugenio. Les invitamos a todos ustedes a que estén presentes tanto en la presentación de este libro, en la Semana del Libro Judío, como en la Feria del Libro, donde José Eugenio firmará directamente ejemplares, y a que lo lean sobre todo, y una vez leído, sobre todo, que difundan acerca de la Shoah, que creo que es un tema fundamental en España y en toda Europa, porque nos atañe a todos nosotros, como dijo José Eugenio, no puede ser una cosa ajena. Muchísimas gracias a Sandra Israel y a José Eugenio Cordero por haber estado en nuestro programa, y a ustedes emplazarles hasta la semana que viene. Ya saben que el programa Salom pertenece al proyecto de comunicación de la Federación de las Comunidades Judías de España, que estamos abiertos a sus sugerencias y la pueden hacer llegar a la dirección que ven abajo en pantalla. Asimismo, si quieren volver a ver el programa, lo pueden hacer a través de la web de Televisión Española, www.rtve.es. Hasta la semana que viene. Salom.